buenas tardes. Vamos a dar inicio eh, a la materia de lo que es las prácticas en este caso derivadas de lo que es el derecho del trabajo. Entonces, prácticas en el sentido de lo que son las labores, prácticas laborales. Em, Vamos aquí a tratar de desarrollar un poco lo que es eso que han ustedes visto ya en la materia sustantiva, el derecho del trabajo. Entonces, acá vamos a ver un poco de lo que es en sí las variantes, los aspectos de lo que es la relación laboral. En principio, viendo un poco de esos aspectos regulados por el derecho sustantivo laboral, como les comentaba. eh, Dentro de esos puntos, igualmente, lo que son los contratos laborales y viendo dentro de ellos los elementos de la relación de trabajo, el cual son fundamentales a los efectos de determinar cuándo estamos en presencia de una relación de trabajo y cuándo estamos en presencia de un tipo de relación distinta a la laboral. También un poco de lo que son los medios de prueba y la determinación de la jornada laboral. Iniciando en sí con algunos aspectos que tenemos en las relaciones de trabajo y en los aspectos que nos regulan el derecho sustantivo, pues tenemos que tener claro que en ellas intervienen unas personas, que serían aquí llevándolo un poco al equivalente de esa materia de derecho civil personas, pues vamos a ver acá que existen unos actores principales dentro de la relación de trabajo. En estos casos, como ustedes saben, pues serían básicamente dos personas en una relación de trabajo básica. Eh, una parte que es la parte patronal, disculpen, una parte patronal eh, y una parte laboral. Patronal puede ser una entidad de trabajo que puede ser una persona jurídica o una persona natural, y por su parte un trabajador que viene siendo esa parte laboral, esa persona natural que pone su mano de obra a los efectos de verificar todas las situaciones que se van a ver, y es el que lleva en sí la mano de obra eh, en cualquier actividad o en cualquier entidad de trabajo en la que desarrolle su labor. Las relaciones de trabajo se rigen por unos contratos de trabajo. Estos contratos de trabajo, si se quiere, la norma es el contrato escrito, pero también existe la excepción para que se dé la posibilidad viable de los contratos eh, de manera verbal. Entonces, muchas veces las personas pues ya no toman en cuenta del alcance, del sentido que se le puede dar o el valor que se le puede dar a la palabra. Efectivamente, eh, al ofrecer un servicio, al recibir ese servicio y al estar de acuerdo en que entre ambas personas se ofrece una labor, el otro presta el servicio, pues evidentemente hay un acuerdo verbal, el cual se convierte en un contrato plenamente de trabajo a los efectos de llevar una relación de trabajo como tal. Entonces, pues allí este, vamos a tener esta situación. También
vamos a ver del salario. Recuerden que en el salario, pues vamos a obtener allí una serie de consideraciones a los efectos de que sepamos cuándo estamos en presencia de un salario, cuáles son sus características, cómo se puede en sí determinar cuándo es un salario, qué es un concepto salarial, qué no es un concepto salarial. Esto a los efectos de saber, eh, para saber en sí cuál es el salario, a los efectos de calcular prestaciones sociales en general y específica del 142 y de los más conceptos tales como vacaciones, bono vacacional, utilidades o participación en los beneficios eh, eh, de utilidades en las empresas. Entonces, esto por ese lado. Evidentemente, los derechos laborales pues están plasmados allí en esta ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, el cual es bastante protectoria de lo que es la clase trabajadora, de lo que son los trabajadores que en principio son denominados los débiles jurídicos y son aquí en esta legislación trata de preponderar su especial protección. Entonces, como le dijo, de estos derechos laborales, pues se van derivando esos conceptos del contenido patrimonial que se van generando por el trabajo de esta clase trabajadora. Como les dije, esas prestaciones sociales que anteriormente en la ley derogada del 97 lo conocíamos como prestación de antigüedad. Hoy en el 142 hablamos de ese concepto de antigüedad, lo conocemos como prestaciones sociales y tienen unas garantías de prestaciones sociales sobre los mismos. Y pues los otros conceptos que les acabé de nombrar. Esto en cuanto a lo que es la parte individual, pero la ley también me define una parte colectiva en la cual ya no vemos, una de las personas no es un trabajador, sino es una asociación, un grupo, una coalición de trabajadores en las cuales pues se unen a los efectos de reclamar y reivindicar algunos derechos laborales. Esto en cuanto a si son la parte trabajadora, pero evidentemente la otra parte, es decir, las entidades de trabajo o los patrones tienen el derecho también de agruparse, de asociarse a los efectos de conformar un grupo eh, de empresas a los efectos de que ambos traten de buscar también unos ciertos beneficios a los trabajadores, pero de una manera bastante equilibrada para que, bueno, no sea solo una parte de los inmiscuidos en la relación, en las relaciones de trabajo, sea una sola parte la que esté en beneficio, sino que, bueno, tenemos esas dos posibilidades, esas dos partes. Entonces, eso para que tengamos allí muy clara esta situación. Hablando un poco de lo que son los trabajadores en cuanto a esa persona como tal, en la práctica hay veces que no sabemos si estamos en sí en una presencia de una relación de trabajo o no. Entonces la ley me dice, los trabajadores pueden ser definidos como una persona que siempre tiene que ser una persona natural que van a tener algunas especificaciones, algunas características, como lo es que va a prestar algunos servicios, ¿sí? Debe, en primer lugar, existir como característica que se dé la prestación de unos servicios personales en ese proceso del trabajo y como segunda característica
que ese servicio no sea así de manera libre o sin ningún tipo de delimitación o limitación, entonces entra ese otro concepto como lo es la dependencia. Debe existir una dependencia, una especie de lo que es la subordinación de ese trabajador hacia otra persona natural o jurídica, como les adelanté. Y evidentemente, alguien da un servicio, el otro lo recibe, existe esa subordinación, ahí ya llevamos dos elementos, luego vamos a conseguir un tercer elemento, el cual es que como consecuencia de ello hay una remuneración que es la que ya vimos acá de lo que es un salario. Ahora, existen los trabajadores que son dependientes según la ley y otros que no lo son. En estos casos son aquellos trabajadores que lo hacen por cuenta propia y estos se caracterizan porque en el ejercicio de su actividad lo van a realizar sin dependencia de ningún tipo de patrón. En esta ley, pues se le da reconocimiento a este tipo de trabajadores y también se les reconoce que están o pueden estar protegidos por la seguridad social. Existen un tipo de trabajadores que son los trabajadores a dirección, como ustedes lo han podido ver. Eh, Anteriormente conocíamos un término como lo era el trabajador de confianza. Ese término fue eliminado en esta ley, fue derogado, fue eliminado de esta ley y solo existe el trabajador de dirección. Ese trabajador pues es el que interviene directamente en la toma de decisiones u orientaciones de la entidad y pudiera tener igualmente la representación, el carácter para representar al patrono frente a los demás trabajadores o ante terceros e inclusive sustituirlos. Entonces, este trabajador de dirección tenemos que estar muy claros que en la práctica a veces se le quiere dar el nombre de trabajadores de dirección a ciertos trabajadores que en la primacía de la realidad de los hechos, que es un principio constitucional y también está adaptado a la materia laboral, em, pues no siempre estamos en presencia de un trabajador de dirección, aunque se le quiera nombrar. ¿Por qué? Porque hay veces que trabajadores de dirección de nombre, pero no de funciones. Entonces, si no cumple realmente estas funciones que determina la ley, pues evidentemente no estaremos en presencia de un trabajo de dirección. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces se quiere catalogar a un trabajador como trabajador de dirección porque los mismos, según la ley, no tienen la protección a los efectos de cuando se quiera disponer de sus servicios. Entonces, el trabajador de dirección no tiene inamovilidad y pues por ello con esa protección, no tiene esa protección que tienen los demás trabajadores. Entonces, principio de la realidad en la calificación de los cargos también lo hay aquí en esta ley. Puede ser que a algún trabajador se le denomine, por ejemplo, gerente de servicios generales o gerente de servicios de mantenimiento. Señores, esta clase de trabajadores no son trabajadores de dirección, aunque se le quiera catalogar con el nombre de gerentes. Entonces, tenemos que tener claro que ellos como tal, para que sean de dirección, toman decisiones en la entidad de trabajo y tienen el carácter de representante frente a los demás. Entonces, estos son los únicos clases de trabajadores que pueden hacer allí. Otra de las clases de los trabajadores, pues, es el de inspección o vigilancia. Estos van a tener a su cargo lo que es la revisión del trabajo de otros trabajadores y en el caso de la vigilancia, que tienen a su cargo lo que es el resguardo, la custodia y la seguridad de bienes.
Como le comentaba, esta clase de trabajadores, y bueno, antes de también hacer una pequeña diferenciación en las personas, anteriormente había una clasificación en cuanto a lo que eran los trabajadores, en cuanto a lo que es su aporte intelectual o su aporte manual. Entonces conseguíamos trabajadores eh, obreros, sí, se le calificaba como obreros, en donde predomina el esfuerzo manual y para distinguirlo de lo que eran los empleados, los cuales, pues, su predominancia en su labor es el aporte intelectual. Entonces, antes eso existía, esa distinción en la presente ley, eh, pues ya no existe. Se le conocen a todos como trabajadores sin distinguir esa, dependiendo de su labor, pues no se distingue esa parte, simplemente en cuanto a sus funciones se les puede decir como la descripción o el detalle de los trabajadores que acabamos de mencionar. Entonces, eso por un lado. Em, ¿Cuándo vamos a estar en presencia de una relación de trabajo? Como les dije, hay momentos en los que no sabemos en qué tipo de relación estamos, si una relación de tipo mercantil, si una relación de tipo profesional, una relación estricta del tipo laboral. Pues bueno, allí tienen que existir una serie de circunstancias específicas a los efectos de determinar esto. La ley nos establece una presunción de que existe la existencia de una relación de trabajo entre quien presta un servicio personal y quien lo reciba. ¿Sí? Como les dije, ese elemento que ya lo vimos allá arriba, que ya lo vimos anteriormente, pues es fundamental. Existe una presunción entre quien presta un servicio personal y quien lo recibe. Entre esas personas hay una presunción de que existe una relación de trabajo. Pero evidentemente hay excepciones en caso por orden, por razones de razón ética o de interés social, o que estén prestando servicios a la sociedad o o a algunas instituciones que no tengan fines de lucro. Y pues evidentemente si no tienen esos fines y son distintos a los de la relación de trabajo, pues no se puede hablar como tal de que existe una presunción de trabajo. Entonces es difícil porque es como muy amplio, hay veces es muy amplio quien presta un servicio y quien lo recibe, ya hay una relación de trabajo. Hay veces por ser tan amplia es que ha tenido que venirse desarrollando a nivel jurisprudencial eh, de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, ya desde hace ya más de una década, en el cual se ha venido desarrollando una serie, eh, esto lo podemos llamar, bueno, de hecho, doctrinaria y jurisprudencialmente lo han venido denominando como un test de indicio o test de laboralidad a los efectos de determinar ciertos parámetros, ciertas características, ciertos elementos que se deben cumplir para que en cumplimiento y la existencia de cada uno de estos elementos, pues nos lleven a determinar que estamos en presencia de lo que es una relación de trabajo. La prestación de servicios en las relaciones de trabajo, evidentemente, pues son remuneradas y en dado caso que esto no se cumpla, pues existe una serie de sanciones que a veces no lo tenemos muy claro, pero que sí lo establece, como tal, lo establece la ley. Entonces, esto o para que vayamos allí dando un poco de los tips a los que se deben plantear. Entonces, cuando hay un caso
que se puede decir que existe un área gris u oscura en donde no sabemos en qué tipo de relaciones estamos, hay que ir a ese test, hay que ir a ese test de indicio, o test de laboralidad o presunción de indicios del área laboral a los efectos de ver si se cumple cada uno de ellos para que podamos determinarlo como laboral. Y en múltiples ocasiones se han visto casos que están muy cercanos a ser laboral, pero al no cumplir con los requisitos, pues pasa a ser de otra índole, y pues en esos casos no son condenados los conceptos que establecen aquí la ley como tal. Como les dije, la regla es que pudieran existir contratos laborales establecidos como pues ese medio en el cual se van a establecer las condiciones para lo cual las personas prestan sus servicios en el trabajo bajo subordinación o dependencia de, perdón, de un patrono, y que evidentemente va a tener a cambio una contraprestación que es un salario y que debe ser, nos dice la ley, equitativo, debe ser justo y pues conforme a las necesidades de los seres humanos. Em, en principio, el contrato de trabajo obliga a las partes con lo que está allí plasmado, con lo que está allí especificado. Y según esto, pues derivan una serie de consecuencias, y hay veces que pueden ser en estos casos contratos individuales de trabajo entre las partes, pero en el caso de que sean a nivel colectivo, que sean entre un grupo de trabajadores y con una empresa, pues vemos que se establecen contratos colectivos de trabajo para cuando son en estos casos de un grupo de trabajadores, y pues estos evidentemente dan, buscan y tipifican a veces beneficios un poco mejores, superiores a lo que establece la ley del 2012. Los contratos de trabajo, este, tienen una forma, ¿sí? Esos, como les comento, preferiblemente pues son escritos, y van a ser la prueba de que existe este, siempre un contrato entre las partes. Em, Hay un contenido que debe tener los mismos, ¿sí? Hay un contenido que deben tener los mismos contratos de trabajo. Em, Estos, nos dice la ley que em, debe tener ciertas especificaciones. En primer lugar, bueno, aquí a verlo desde un punto de vista. Vamos a ver aquí un modelo. Vamos aquí a ver un modelo de lo que es esta clase de, ajá, el contrato de trabajo, pues debe tener unas especificaciones, por lo menos en principio. Estos contratos de trabajo, si lo pueden observar, tienen en principio la identificación de las partes, del lugar donde se está firmando. Evidentemente, pues debe llevar nombre, apellido, cédula, nacionalidad, estado civil, domicilio y dirección de las partes. Cuando hablan de las partes, evidentemente hablan de una entidad de trabajo o un patrono, bien sea eh, los dos casos, persona natural o jurídica, y la persona natural del trabajador. Identificación, pues bueno, básica. También debe tener, en el caso de que sean cuando son personas jurídicas, debe tener lo que son los datos correspondientes a lo que es su denominación, a lo que es su domicilio y lo que es la identificación de una persona natural que los debe representar. Entonces,
allí pues vamos a ver en estos casos, si lo pueden observar allí, un contrato entre un trabajador y un ente comercial, el cual, pues bueno, allí identifica cuál es su nombre, cuál es su RIF, cuáles son sus direcciones, por quién está representado naturalmente. Para el trabajador, pues le deben especificar cuál es su puesto de trabajo o su cargo. eh, Debe describírsele cuáles son los servicios a prestar y si se quiere ser lo más preciso posible de cuáles van a ser sus funciones. Deben estar allí eh, plasmados como tal. Em, Eso, pues aquí en este contrato que lo vemos en el punto tercero, en el cual, pues bueno, este en este caso era un vendedor cobrador, el cual como tal eh, debe desarrollar sus actividades de ofrecimiento, eh, de venta, y no solo de ello, no solo vender esos productos que estaban ofreciendo al comercio, sino adicionalmente a ello, el hacer el cobro de esas ventas, producto de su ofrecimiento, producto de su labor. Entonces, eso por un lado. ¿Cuáles son las obligaciones? Pues también se le establecen allí unas obligaciones, evidentemente. Algo importante, evidentemente, debe tener una fecha de inicio en la cual se hace la relación, se comienza la relación de trabajo. La indicación muy expresa de si es cualquiera de las variantes, es decir, un contrato a tiempo determinado, un contrato a tiempo indeterminado o un contrato por una hora determinada. Como ustedes pudieron haber visto en, en la ley y en el derecho laboral, en el derecho de la parte sustantiva, pues existen esos diferentes tipos de contrato, ¿cuál es la regla? El de contrato a tiempo indeterminado, con sus excepciones como lo es el contrato a tiempo determinado, que son muy específicos y cuando es por obra, pues específicamente allí está delimitado. Ahora, también debe tener estas especificaciones en el contrato, cuál va a ser la duración cuando se trate en el caso específico del de contrato a tiempo determinado. También lo que es eh, la duración de la jornada, ¿sí? Recordemos que la jornada ordinaria de los trabajadores, pues tienen un ciertos límites, pero eh, se puede manejar diversas jornadas y esto debe estar allí plasmado en este contrato. Aquí en el ejemplo que doy, aquí en la cláusula sexta, pues nos dice algunas de estas especificaciones y cuándo debe realizar, hasta cuándo dura su jornada de trabajo, eh, cuál puede ser en el caso de que esté con un vendedor cobrador, pues debe establecerse cuál es su salario, ¿sí? Cuál es el salario que debe existir, cuál es su manera de calcularlo, dónde será el pago, no solo el salario, sino todos los demás beneficios. Aquí lo vemos en este caso, como era un vendedor cobrador, pues gana por un porcentaje, dependiendo puede tener un base más un porcentaje. Eso forma esas incidencias de un salario base más unas comisiones, pues va generando lo que conocemos como un salario normal. También, pues, ¿dónde se deben prestar los servicios? Pues evidente que no debe quedar por fuera en un contrato de trabajo. Este, en lugar de la celebración del contrato, ya lo hablamos. Cualquier otra de las estipulaciones que pueda establecer la ley, que sean básicas. Aquí en la decimosegunda vemos eh, bien delimitada la jornada de 8 horas diarias, que en principio es la que me permite la ley.
Este, también lo que son los temas se pueden regular otras cosas alternas, como lo de los permisos, como lo de cosas internas de cómo se maneja la relación de trabajo en sí. Eso lo vamos a ver, lo podemos ver aquí reflejado. Este, los casos de requerir cualquier permiso, bueno, se pueden solicitar y regular allí también. Algunos fijan cómo pudieran pagarse ciertos conceptos, es decir, los contratos a través de contratos individuales se pueden también conceder beneficios superiores a los establecidos en la ley. Em, pues bueno, hay una serie de circunstancias que se pueden, pero los básicos son los que ya nombramos, ¿sí? Me lo establece allí la ley. Esto a los efectos de dar formalidad a la relación de trabajo, pero efectivamente, como ya les comenté, pues pueden existir contratos a tiempo verbal. Bueno, esto aquí. Ahora, continuando un poco con lo que es el desarrollo aquí de la materia, pues existen unas formas de los contratos, como le venía diciendo, o unas modalidades, ¿sí? En el caso de los contratos a tiempo determinado, como les dije que es la norma, este, eh, pues una vez que en cualquier contrato no exista expresada la voluntad de las partes de, hasta cuándo va a durar una relación de trabajo, se entiende que es a tiempo indeterminado. Como les dije, siempre se va a presumir que las relaciones de trabajo son a tiempo indeterminado, salvo algunas excepciones. Entonces, este es el contrato norma, si se quiere, ¿sí? El contrato norma y es el que busca siempre la protección y la aplicación para los trabajadores. Ahora, existen casos muy específicos como los cuales los contratos a tiempo determinado, los cuales no pueden ser otros que sino este, los que están como tal allí especificados con las razones muy puntuales. Evidentemente, cuando existe un contrato a tiempo determinado, pues el mismo tiene una fecha de inicio y una fecha de expiración, en una fecha en la cual termina, por lo cual, pues, pudiera ser igual objeto a prórroga, pero en el caso de que en estos se planteen cualquiera de ellos y existan dos prórrogas, pues evidentemente ya se va a considerar a que está por tiempo indeterminado, ¿sí? Por tiempo indeterminado a no ser que existan razones especiales que justifiquen dichas prórrogas y pues se excluyan como tal de esa presunción. Entonces, eso por ese lado. El contrato de trabajo, eh, en esos casos de prórroga se va a considerar que es indeterminado, ¿sí? Eh, En los determinados no podrán obligarse a prestar servicio por más de un año. Esas son especificaciones que no podemos nosotros pasar por alto, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son esos supuestos en los que pudieran darse legalmente la aplicación del contrato a tiempo determinado? Cuando se busque sustituir de forma provisional ilícitamente a un trabajador o trabajadora. Estos son los casos, por ejemplo, estamos en una entidad de trabajo donde hay 10 trabajadores. De esos 10 trabajadores, hay dos trabajadores que ya tienen vacaciones por cumplirse o vacaciones vencidas, es decir, deben salir los trabajadores a disfrutar de sus vacaciones. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? La ley me puede dar esa opción de que podamos contratar de manera a tiempo determinado
para cubrir las vacaciones de esos trabajadores. Entonces, allí pudiera ser un supuesto en el cual es válido un contrato a tiempo determinado. También, cuando son trabajadores que están, que prestan, trabajadores venezolanos que prestan servicios fuera del territorio de la República, pues se pudiera dar ese tipo de contratos. Y cuando no se haya determinado la labor para cuál fue el contratado el trabajador y se siga requiriendo de los servicios, bien sea porque el mismo trabajador pues lo requiera. Entonces, en estos casos, cuando no está determinada la labor para la que se contrató eh, y pues por alguna razón se siga requiriendo del mismo, allí vamos a estar en presencia este, de un contrato válido a tiempo determinado. También son los que pueden ser como consecuencia de las temporadas. Los contratos por las temporadas también pueden ser lícitos a los efectos de cubrir esa alta demanda en una determinada fecha. Entonces, eh, allí muy específicas los supuestos para que se den este tipo de contratos. Hay veces que se quiere contratar trabajadores bajo estas figuras y es simplemente para utilizar como una especie de contrato a tiempo o a periodo de prueba o por X o Y motivo. Los contratos a periodo de prueba solo existen por 20 días o por un mes. Y ello allí muy, muy, muy cercanito a que no sea legal. Entonces, tenemos que tener claro que estos contratos a tiempo determinado son la excepción. Por ejemplo, tengo un caso muy reciente, una trabajadora la cual ingresa por un periodo de prueba, presuntamente, luego vemos que finaliza ese periodo de prueba y se le hace otro contrato, presuntamente a tiempo determinado, presuntamente para cubrir unos trabajadores, pero en la práctica no es así. En la práctica se verifica que efectivamente los demás trabajadores siguieron prestando servicios, no entró a cubrir otros trabajadores, sino que efectivamente se quiso simular un contrato a tiempo determinado sin estar basado en las causales que me establece la ley. En estos casos, señores, efectivamente eh, a la hora de existir una controversia y no llegar a un acuerdo entre las partes, ese trabajador puede acudir, bien sea a la autoridad administrativa o a la vía judicial, a pedir en el momento en el que se prescinda de su servicio y has quedado sin su fuente de empleo de manera injustificada, sin ningún este, sin haber incurrido en alguna de las causales para terminar una relación de trabajo, pues pudiera este trabajador afectado acudir a cualquiera de esta vía o a la vía judicial directamente a los efectos de que sea no solo reconocidas sus prestaciones, pudiera ser objeto eh, o tener el derecho a un reenganche de conformidad con el 425 de la ley, en el cual, pues, tiene el derecho de seguir trabajando y de que se le paguen si hay unos salarios dejados de percibir, si existe un lapso de tiempo en el que se votó y el que se materializa el reenganche, pues existen unos salarios allí. Y evidentemente en estos casos se van a generar o se va a generar lo que es la indemnización por no habérsele respetado la inamovilidad que existe en los trabajadores. A veces es la inamovilidad decretada por el Ejecutivo Nacional que todavía se aplica, que todavía está vigente. Si no hay veces otros fueros como son los fueros maternales, los fueros paternales, los fueros sindicales, los cuales evidentemente también generan una inamovilidad, generan este, mm, esa protección, el cual el patrono no puede disponer libremente del cargo de esos trabajadores. Entonces, allí la importancia de determinar esa, esa eh,
que sepamos cuándo estamos en cada uno de estos contratos y cuáles serían los derechos y las consecuencias a los efectos de cumplir o no cumplir con las estipulaciones establecidas en la ley. Entonces, por ello es que tenemos que tener allí muy en claro. A veces se presentan muchos casos. Todos los casos laborales, todas las relaciones laborales son muy específicas. Entonces, señores, esa especificidad de cada uno de ellos debemos analizarla en sí. No es una generalidad todos los casos. Mirar en sí cada uno de los casos para saber si aplica o no aplica determinadas consecuencias. Cualquier duda, cualquier inquietud o pregunta, pues estoy a sus órdenes a través de la plataforma del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado a los efectos de que dilucidemos cualquiera de ellos a través de la mensajería instantánea. Por el momento, vamos a dejar hasta acá la presente sesión. De verdad, muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.